¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a vuestros malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este impresionante pasaje es uno de los más profundos y los más maravillosos que encontramos en toda la Biblia, porque nos habla de cómo la muerte de Cristo nos imparte vida nueva y cómo esa muerte transforma lo más profundo de nuestros corazones para darnos la libertad de poder vivir cada día asemejándonos un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo totalmente admirable. Y no es este pasaje un pasaje que está para infundirnos culpabilidad, para infundirnos temor, para infundirnos un sentido de suciedad o un sentimiento de inutilidad, sino todo lo contrario. Es esa declaración que recibe el preso, esa sentencia firme en la que el preso queda libre de su cárcel. Este es el pasaje de Romanos 6. Y viene después de Romanos capítulo 5, donde nos dice que hemos sido justificados pues por la fe. Es decir, en el tribunal de Dios ha habido una sentencia que nos libera no solamente de la culpa y de la condenación del pecado, no solamente de las consecuencias de nuestro pecado, que son la muerte y la muerte eterna, sino que también nos libera de la esclavitud del pecado, del poder del pecado, de las cadenas del pecado. Y esto es algo completamente maravilloso. Es algo increíble que nosotros, por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, en base a la obra perfecta de Cristo, por el poder de Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado con él, muerto y sepultado con él, para que en adelante ya no reinen más en nuestras vidas nuestros perversos corazones, nuestros perversos deseos pecaminosos, nuestros perversos deseos equivocados, sino que ahora reine la justicia por medio del Señor Jesucristo, por la acción bondadosa, poderosa del Espíritu de Dios. La muerte de Cristo nos libera de nuestras pasiones pecaminosas, nos libera de la esclavitud de nuestras pasiones pecaminosas y hace que ellas ya no tengan dominio sobre nosotros, no seamos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Esto quiere decir que esa impotencia por la que nosotros estábamos antes viviendo en el pecado, caminando en el pecado, revolcándonos en el pecado, sujetos al pecado, siendo esclavos del pecado, siendo el pecado el ídolo a quien teníamos que rendir obediencia y adoración, siendo nuestro propio pecado lo que nos hacía realmente miserables, encerrados en una cárcel, la cárcel de nuestras pasiones pecaminosas, de las cuales nunca jamás podíamos salir, ni queríamos salir porque estábamos completamente enamorados de nuestros propios deseos pecaminosos y no teníamos voluntad ni fuerza
para verlos en su verdadero estado. En todo eso, a través de todas estas cosas, a través de la muerte de Cristo y a través de su obra perfecta, Él nos ha dicho que somos libres. Ya no tenéis por qué seguir al pecado, no tenéis por qué obedecer a vuestros cuerpos pecaminosos, no porque el cuerpo sea pecaminoso, sino porque el cuerpo ha sido hecho una herramienta del pecado, pero no tenéis por qué utilizar los miembros de vuestro cuerpo para el pecado, porque ahora estáis libres. Podemos hacer esta ilustración. Supongamos que alguien consigue salir de uno de esos países donde hay una dictadura terrible y donde hay pobreza, miseria, falta de libertades, y que si estás en ese país te rigen las normas de ese país y de ninguna manera puedes saltártelas bajo penas terribles. Pero suponte que sales de ese país y vienes a otro país donde ya no están esas leyes, sino hay leyes de libertad, hay prosperidad, hay futuro, hay bienestar. Entonces, ¿por qué tendrías tú que seguir obedeciendo y atemorizado por las leyes de tu antiguo país? ¿Por las leyes del país donde estabas antes sujeto a la esclavitud, a la tiranía, a la injusticia, a la opresión, a la miseria? ¿Por qué tendrías entonces que guardar esas leyes y tener miedo de que ese poder antiguo te llevara? Mientras que tú permanezcas en el país de la libertad, el país de la opresión y de la dictadura no tendrá ningún poder sobre ti. Eso viene a decir Romanos 6. Sabéis, amigos, hermanos, durante muchos años yo no entendía bien este pasaje de la palabra de Dios. Con el paso del tiempo, cada uno de nosotros, si estamos buscando realmente al Señor, Él nos va a dar un entendimiento mucho más profundo de sus Escrituras y nos vamos a dar cuenta que el Evangelio es absolutamente sublime, que el Evangelio es increíblemente liberador y maravilloso. Y no solamente porque lo leamos en un libro, no solamente porque lo leamos en la propia palabra de Dios, sino porque vamos a experimentarlo creyendo que la muerte de Cristo hace que el viejo hombre ya no tiene dominio sobre nosotros. Imagínate que estás en ese país nuevo de la libertad, ese país de la gracia, y recibes una carta de la autoridad antigua de tu antiguo país donde ya no estás, reclamándote cierta documentación, reclamándote ciertos impuestos, reclamándote ciertas cosas, exigiéndote ciertas cosas. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a coger ese papel y lo vas a lanzar a la basura. No vas a hacer ningún caso de él porque ahora donde tú estás, ese viejo tirano, ese viejo gobierno malvado, ese viejo lugar ya no tiene poder alguno sobre ti. Pueden enviarte cartas, pueden requerimientos y no sé cuántas cosas. Incluso querer una extradición tuya. Pero si tú estás en ese país y no hay acuerdo de extradición, no tienes jamás que sujetarse a esas leyes. Ahora estás en la libertad. Ahora tienes unas nuevas leyes que tú estás encantado de obedecer, porque esas leyes te dan bendición, te dan seguridad, te dan prosperidad, te dan muchas cosas que las otras leyes antes eran todo lo contrario. ¿Qué está ocurriendo entonces? Pues que el pecado hace sus demandas, manda sus requerimientos, te envía sus cartas, sus exigencias, sus amenazas, y trata de conquistarte con promesas mentirosas, diciendo que si tú sigues tu propio pecado, si tú sigues tus deseos pecaminosos, si tú aceptas la tentación y te sometes a ella y cedes a ella, entonces el viejo gobierno del pecado te dice: yo te voy a dar, yo te voy a dar, yo te voy a dar. Pero tú sabes en el fondo de tu corazón que el pecado es ese viejo hombre que te quiere llevar a la esclavitud otra vez, que te quiere llevar otra vez a la maldad, quiere que otra vez en tu vida esté reinando el rencor, el ánimo de venganza, los enojos, las enemistades, deshonestidades, la ira y todo fruto de la carne. Quiere que la idolatría vuelva a reinar en ti, quiere que la esclavitud vuelva a reinar a ti, quiere sacarte del reino maravilloso de la gracia para llevarte otra vez al reino de las obras muertas de la religión, del pecado y sus demandas para ti. Quiere que tu cuerpo vuelva a ser un instrumento del mal y no un instrumento de la justicia y de la gracia que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué hacer caso? Ese viejo hombre ya no tiene poder.
Lo dice aquí la palabra de Dios. Dice para que el viejo hombre sea destruido a fin de que no sirváis más al pecado. Entonces hemos muerto con Cristo al pecado. Y el apóstol Pablo lo dice de esa manera tan maravillosa en esta carta que tanto queremos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso dice Romanos 6. Yo ya he muerto con Cristo al pecado. El pecado no tiene por qué tener dominio. El pecado no tiene por qué echarme fuera de la gracia de Dios. Porque ahora en Cristo estoy crucificado y ahora es Él el que vive en mí. Entonces está diciendo algo bien sencillo. Cristo murió y resucitó definitivamente. Y por lo tanto la muerte no tiene ya ningún poder sobre el Señor Jesucristo. La muerte ha sido vencida, la muerte no tiene ningún reclamo que hacer, no tiene ningún poder para nuestro Señor Jesucristo, porque Él aplastó su cabeza definitivamente cuando se levantó de la tumba con su poder en el tercer día. Y entonces está diciendo el apóstol Pablo, de la misma manera que ya la muerte no tiene ningún poder sobre nuestro Señor Jesucristo porque Él la derrotó y salió una vida nueva con un cuerpo glorioso y una vida completamente transformada por el poder de su resurrección, así está diciendo el apóstol Pablo, ahora vosotros también habéis muerto con Él, habéis sido sepultados con Él, pero habéis sido levantados con Él. Y ahora ya la muerte, es decir, el pecado, el viejo hombre con sus hechos, ha sido destruido. Despójate de él, quítatelo de en medio, deja de servirle y dile a ese viejo hombre, ahora soy nueva criatura, ahora he resucitado con Cristo una vida nueva, tú ya no tienes poder sobre mí, tú ya no tienes autoridad sobre mí, tú ya no tienes nada que ofrecerme, porque en Cristo camino una vida nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que por el poder del Espíritu de Dios, que es el gran agente, y dicho esta palabra con una A grande, porque es nada más y nada menos que la tercera persona de la bendita Trinidad, nuestro Señor Jesucristo nos envió a su Espíritu Santo para hacer valer esa victoria. Nos envió el poder del Espíritu Santo como un gran ejército poderoso para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros, para aplastar nuestros pecados, para despedazar nuestros pecados, para destruirlos, para que no sirvamos más al pecado. Y ahora, por medio de la fe en la muerte y resurrección de Cristo, en la victoria que Cristo nos ha traído, y por medio de la fe en ese Espíritu de Dios que tenemos cada uno de nosotros, ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora podemos tener una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de vivir. Ahora tenemos una nueva voluntad para obedecer al Señor, una nueva mente para comprender al Señor, unos nuevos sentimientos para amarle al Señor. Ahora tenemos entonces totalmente una vida nueva. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto sublime? Pero verás, de esto tenemos tú y yo que reclamarlo al Señor cada día. Tenemos que decir, Señor, yo quiero caminar esa vida nueva. Yo quiero caminar de tal manera que pueda agradarte hoy y que el pecado no tenga ningún dominio sobre mí. Es verdad que pecamos, pero no es lo mismo pecar que ser dominado por el pecado. Es verdad que muchas veces cedemos, pero no vamos a ser dominados y esclavizados y encadenados y encarcelados una vez más en el pecado. El pecado no nos va a arrestar otra vez y nos va a meter en el calabozo, porque tenemos la llave que es Cristo Jesús. Tenemos el poder del Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, Romanos 6 es un pasaje maravilloso. Es una noticia tremenda de bendición, de libertad, de gozo. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Si por medio del Espíritu nuestras obras pecaminosas son aplastadas y destruidas, para que Él imponga en nosotros o implante en nosotros, siembre en nosotros y produzca en nosotros el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Entonces la ley del pecado ya no tiene nada que hacer. La ley del Espíritu ahora nos rige. Y Romanos 6 es esa declaración. Romanos 6 es esa sentencia del juez. Es esa benevolencia del juez. Es esa orden del juez, del Señor de señores, del Rey de reyes, diciendo, eres libre. Ahora camina en esa libertad. Amigos, vamos a vivir en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estamos sujetos a la ley del pecado, a la ley de los mandamientos, a la ley de la religión, a la ley del mundo, a la ley de
el temor de la muerte y de tantas otras leyes que quieren llevarnos otra vez presos, donde estábamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Ahora somos verdaderamente libres. No vendamos nuestra libertad a cambio del plato de lentejas que este mundo nos ofrece. Vamos entonces a mirar al Señor Jesucristo y en Él seremos más que vencedores. Vamos a orar un momento a nuestro Señor. Oh Señor Jesús, todo es por ti. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos desear ahora y anhelar ahora con ese nuevo corazón que tú nos has dado, es gracias a la cruz. La cruz es un lugar terrible de sufrimiento, de juicio, de condenación, de culpabilidad. Pero tú lo has hecho para nosotros, Señor. Un lugar donde tomamos los frutos dulces de la santidad, de la vida nueva, de la libertad de los hijos de Dios, de poder vencer al pecado por medio del poder de tu bendito Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, danos la fe para darnos cuenta que ahora estamos en el país de la gracia y que no tenemos que volver al país del pecado, de la religión, de las obras, de los mandamientos de hombres, ni siquiera de tu ley, sino que ahora estamos bajo la gracia maravillosa y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir en este gozo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, amigos, nos estamos encontrando el día de mañana para seguir pensando en lo grande que es y lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio de gloria que nos ha otorgado. Que tengáis un buen día. Un abrazo para todos.